¿Alguna vez te has preguntado si al usar Spotify puedes elegir realmente tu preferencia musical? ¿Qué tanto influyen las tendencias en nuestra elección musical diaria? ¿Son los algoritmos utilizados actualmente contraproducentes para el usuario? ¿Qué soluciones podemos plantear para estas problemáticas? Hola, soy Alejandra Buitrago. Hola, soy Ángel David Castellanos Pinzón. Hola, soy Nicolás Huertas. Hola, soy Gabriel Bulla. Y bienvenidos a nuestro análisis sobre el sistema de recomendaciones de Spotify. Antes que nada, definamos qué es Spotify y expliquemos brevemente su funcionamiento. ¿Qué es Spotify? Citando su página web, la definición oficial es: Spotify es un servicio de música, podcast y videos digitales que te da acceso a millones de canciones y a otro contenido de creadores de todo el mundo. Spotify cuenta con dos maneras de relacionarse con su contenido: los servicios gratuitos y la suscripción de pago, Spotify Premium. En la primera, el usuario experimenta la aparición de publicidad entre canciones. Además, ve delimitadas funciones como establecer el orden de la reproducción en las playlists, descargar el contenido y reproducir en diferentes plataformas. La segunda desbloquea todas las opciones y ofrece una mayor variedad de recomendaciones. Este servicio está diseñado para que el usuario prefiera pagar la suscripción, por lo que la publicidad que aparece mayormente hace hincapié en adquirirla. Por otro lado, la popularidad de Spotify radica principalmente en el sistema de recomendaciones y playlists. En el mismo se analizan patrones de consumo de los usuarios que dan como resultado una plataforma personalizada y atractiva. Spotify Premium, tanto en PC como en móviles y otros dispositivos, ofrece al usuario en primera instancia la pantalla de inicio, que recopila las funciones más importantes de la plataforma, recomendaciones basadas en el gusto del usuario, canciones y episodios de podcast agregados a favoritos. Mayormente, en la parte inferior se encuentra la barra de reproducción junto con otras herramientas como la cola, que le permite al usuario visualizar y cambiar el orden de las canciones. También el servicio cuenta con un apartado de búsqueda, en el que se presentan varias opciones de filtrado del contenido, como el género o el artista. La interfaz resulta intuitiva y fácil de usar para algunos usuarios. Sin embargo, es delimitante respecto a la filtración del contenido, ya que ninguna de esas opciones se encuentra disponible dejar de visualizar las tendencias o bloquearlas de funciones como la de DJ Libby, de la que hablaremos más adelante. Así que bueno, hablemos un poco acerca de los algoritmos de recomendación y personalización. Primero que nada, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es como un conjunto de operaciones o instrucciones que buscan resolver un problema o controlar algún tipo de proceso en específico. Para representar estos algoritmos en la vida cotidiana, por ejemplo, de una manera más simple, se suele utilizar diagramas de flujo, ya que esta estructura gráfica representa bastante bien su funcionamiento y estructura. Hoy en día los algoritmos están presentes en una gran variedad de áreas, no solo como puede ser en matemáticas, programación o simplemente los pasos que deben seguir unos trabajadores de una empresa para hacer una tarea en específico, sino que también hacen parte de las redes sociales, plataformas u otros servicios para brindar una experiencia mucho más personalizada para el usuario. Y eso es exactamente de lo que les hablaré a continuación. Y es que la recomendación personalizada en Spotify funciona a través de algoritmos que se basan en ciertos aspectos, como por ejemplo la manera en que utilizas la aplicación, así como tendencias u otros factores externos, los cuales básicamente empiezan desde el perfil de gustos. Es básicamente un tipo de registro en donde se almacenan, por ejemplo, pistas que escuchas a menudo, los géneros de música o el contenido de los podcasts. Esto pues para recomendarte contenido con temática similar o contenido similar. Luego está otro punto que es bastante relacionado con el anterior, y es la información que comparte el usuario con la página. Esto pues son datos como lo es el idioma, la localización, la edad, que son datos que pones digamos al comienzo cuando te registras o cuando recién estás empezando a utilizar la aplicación, y esto lo utiliza Spotify para recomendar contenido escuchado por gente con
una descripción demográfica similar a la tuya. Igualmente se basan en tendencias, ya que las tendencias del momento influyen bastante en lo que Spotify pues te recomienda. Esto en parte conectado con el punto anterior, ya que no solo te recomienda en base a las tendencias como generales o globales, por así decirlo, sino que también en las tendencias entre la gente que tenga datos similares a los que tú tienes registrados en el sistema. Finalmente están los sistemas de clasificación de contenido, que pues como su nombre lo indica, son básicamente sistemas o maneras que tiene Spotify para clasificar los contenidos que hay en su plataforma. Entonces está lo que pueden ser los géneros, la fecha en que fue subida ese contenido, el artista o creador, o inclusive los reportes dejados por otros usuarios. Y pues toda esta información que expusimos son básicamente las bases por las que se guía el algoritmo Spotify para brindar una experiencia personalizada al usuario, así como hacer recomendaciones de posible nuevo contenido. Aquí, como para terminar, siento que personalmente hay un par de problemas tanto para usuarios como para creadores, y es que, como ya se dijo, Spotify tiende a recomendar contenidos con ya cierta relevancia o entre comillas ya conocidos, por lo que la gente sí puede conocer grupos o artistas entre comillas nuevos para ellos. Sin embargo, esto también hace que todo el mundo escuche lo mismo y a su vez genera que los nuevos creadores no tengan visibilidad, por lo que el nuevo contenido al final se queda en el olvido, opacado por lo que es tendencia, entre comillas. Uno de los parámetros bajo los que Spotify recomienda las canciones es el de los géneros musicales, concepto que se ha vuelto cada vez más abstracto y amplio. El concepto de los géneros como forma de categorizar la música demuestra ser muy limitado, como la forma en la que cada variación mínima crea una multitud de nuevos subgéneros arbitrarios. Por ejemplo, el género de banda sonora. Si bien la música producida para medios audiovisuales tiene ciertas propiedades narrativas que son difíciles de entender fuera del contexto de su propia obra, muchas de estas canciones siguen teniendo un valor de producción que permite disfrutarlas por sí solas. Incluso hay un par de casos aislados de canciones que, aunque son creadas para una narrativa específica, tienen la estructura de una canción convencional. Dentro de estas narrativas audiovisuales, la música usa diferentes formas y podría encajar en diferentes géneros musicales convencionales. Aún así, las plataformas juntan toda esta música bajo un solo término y la arrojan a las playlists, difícilmente cumpliendo con la cohesión de la recomendación buscada por el usuario. Toda persona que pase cierto tiempo en Internet se habrá dado cuenta del enfoque al que han ido la mayoría de aplicaciones y sitios web comerciales. La cultura contemporánea recompensa cada vez más la inmediatez y el consumismo efímero. Reconocerlo es tan simple como analizar, con miedo de sonar pretencioso, que ya no se aprecia o estudia el arte, sino que se consume. Se consumen las series, las películas y la música. Y ya las piezas que se crean y se detienen a pedir tu total atención son consideradas arriesgadas o experimentales.
Esto por supuesto se ve reflejado en Spotify y se puede apreciar en cómo por ejemplo busca ahorrarte la mayor cantidad de tiempo posible. Cada playlist tiene una previsualización corta con el formato de videos verticales de TikTok para que juzgues con un fragmento de minuto de la canción si te interesa o no. Tiene muchos mecanismos para hacer playlists de manera automática con sus propios parámetros. Las recomendaciones siempre priorizan canciones recientes y éxitos comerciales. Siempre intenta adivinar y clasificar tu estilo, no para dar sentido de individualidad, sino para hacer recomendaciones masivas. La mejor forma de ejemplificar esta tendencia es con dos de las últimas herramientas añadidas a la plataforma. Cabe aclarar, esto no es ninguna crítica a quien usa esta tecnología, es simplemente la forma en la que funciona la plataforma. La Daylist es una playlist generada automáticamente por Spotify que cambia según la hora del día y se ajusta a tus gustos, variando entre favoritos de tu biblioteca y recomendaciones relacionadas con la temática de tu Daylist. Esto muestra la obsesión de Spotify con decidir qué te gusta a ti, no dejarte curar tu colección y motivarte a consumir la música de manera efímera. Sin embargo, es verdad que esta herramienta puede resultar útil a quien quiera variar lo que siempre escucha o a alguien indeciso. DJ Libby es una playlist que busca asimilar un programa de radio con un locutor creado a través de un algoritmo de inteligencia artificial que crea una experiencia personalizada y única, como si tuvieras tu propia radio personal. Salvo este pequeño atractivo, funciona como una playlist generada por Spotify como cualquier otra. Asimismo, como programa de radio, interrumpirá tu experiencia personalizada con recomendaciones de música popular que pueden o no ser de tu agrado. Además, en todas estas playlists, en las recomendaciones entre canciones y en los ejemplos anteriormente nombrados, Spotify incluye canciones hechas por artistas fantasma, que vendrían a ser perfiles generados por inteligencia artificial, así como sus propias canciones. Todo con el fin de llenar la plataforma de contenido y ahorrar el costo de pagarle a artistas reales. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Realmente eliges la música que escuchas o Spotify lo hace por ti? Spotify nos hace sentir que tenemos el control, que sus recomendaciones están hechas para nosotros y basadas en nuestros gustos. Pero en realidad, ¿sabemos cómo se eligen esas canciones? Aquí inicia nuestra propuesta de cambio en su sistema. Para esto hay que entender que Spotify funciona con un algoritmo de código cerrado. Es decir, que su código es secreto y que hoy en día solo los ingenieros de Spotify saben cómo funciona realmente a ciencia cierta. Pero si su código fuera abierto, cualquier desarrollador podría analizarlo, identificar sesgos, incluso proponer mejoras. Esto significa que podríamos saber exactamente por qué se nos recomienda una canción, y mejor aún, podríamos modificar el algoritmo para adaptarlo a lo que realmente queremos como usuarios. Entonces, ¿qué significa un algoritmo de código abierto? Un algoritmo de código abierto es aquel cuyo código fuente está disponible para que cualquiera pueda analizarlo, modificarlo e inclusive mejorarlo. Básicamente significa que el código que decide lo que escuchamos sería accesible para todos. Esto contrasta bastante con los algoritmos propietarios, cuyo código es secreto y solo lo controla la empresa o entidad que lo desarrolló, en este caso Spotify. Ahora, seguro te estarás preguntando, pero si el código es abierto, ¿no significaría que cualquiera podría copiarlo? ¿Este no sería el fin de Spotify como negocio y aplicación? Y la respuesta es no necesariamente, ya que muchas empresas de tecnología ya usan código abierto sin perder dinero. Por ejemplo, Android es de código abierto, pero Google sigue ganando millones con su ecosistema. De esta manera, el código abierto no significa que todo sea gratis o que la empresa vaya a desaparecer. Significa que su tecnología es accesible y mejorable por la comunidad. Spotify perfectamente podría mantener su modelo de negocio, seguir generando ingresos por suscripciones y publicidad, pero con una diferencia clave. Los usuarios y desarrolladores tendrían más control sobre cómo funcionan sus recomendaciones. Esto incluso podría mejorar la plataforma, ya que por ejemplo, los desarrolladores independientes podrían detectar problemas en el algoritmo y optimizarlo. En lugar de ser una amenaza, el código abierto podría ser una oportunidad para que Spotify gane la confianza de sus usuarios y se diferencie de otras plataformas. ¿Y cómo funcionaría este Spotify de código abierto? Primero, personalización de las recomendaciones. Ya que no se dependería de un algoritmo cerrado, podríamos tener un panel de configuración del mismo, con opciones como
Exploración musical. ¿Quieres descubrir más artistas nuevos o prefieres seguir en tu zona de confort? Diversidad de géneros. ¿Quieres que las recomendaciones incluyan más géneros fuera de tu estilo habitual? Prioridad: artistas emergentes. ¿Prefieres escuchar música de artistas menos conocidos en lugar de solo lo más popular? De esta manera, cada usuario podría ajustar manualmente el nivel de exploración o precisión en sus recomendaciones. Segundo, historial de recomendaciones transparente. El usuario podría ver un registro detallado de por qué se le recomienda cada canción. Un ejemplo de esto podría ser un mensaje que le diga al usuario: te recomendamos esta canción porque el 60% de los oyentes de indie rock también lo escuchan. Esto eliminaría la sensación de que el algoritmo te recomienda cosas porque sí. Tercero, interfaz con opciones avanzadas para usuarios técnicos. Para quienes quieran profundizar más, Spotify podría incluir una sección avanzada donde los usuarios puedan ver los criterios del algoritmo en tiempo real, elegir entre diferentes versiones del algoritmo, por ejemplo, una versión enfocada en lo que escuchas repetidamente y otra enfocada en descubrir música nueva. Incluso la opción de poder cargar perfiles de recomendaciones personalizados y creados por parte de la comunidad. Cuarto, transparencia sobre acuerdos comerciales. Si una canción aparece en una playlist destacada porque una disquera pagó por promoción, debería ser visible. Podría incluirse un aviso como: este artista ha sido promocionado por una disquera, precisamente indicando el nombre de la disquera en cuestión. Esto permitiría diferenciar entre lo que Spotify recomienda por tu gusto y lo que recomienda por razones comerciales. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿por qué es importante este cambio? Porque la música no debería ser solo un producto controlado por algoritmos comerciales. Si Spotify fuera de código abierto, podríamos tener una plataforma que realmente refleje nuestros gustos y que nos permita descubrir música de manera más auténtica. Ya que en un mundo donde la música es más accesible que nunca, es preocupante que un algoritmo cerrado decida por nosotros qué escuchar. Spotify tiene el poder de moldear nuestros gustos y limitar nuestras opciones sin que nos demos cuenta. Pero, ¿y si pudiéramos recuperar el control? Un algoritmo de código abierto no solo haría más transparente el proceso de recomendación, sino que permitiría a los usuarios personalizar su experiencia musical y aseguraría una mayor diversidad de artistas. No se trata de acabar con Spotify, sino de evolucionarlo hacia un modelo más justo y abierto, porque al final la música no debería ser dictada por un algoritmo secreto, sino por quienes la escuchan. Así que la pregunta final es: si el algoritmo no decidiera por ti, ¿qué estarías escuchando ahora mismo?